nosotros. Yo, siendo oposición, yo había votado en contra de la mantención del estado de catástrofe la vez anterior por el tema de los toques de queda. Pero ayer la situación de la variante Delta, al menos a mí, me cambió todo el panorama. Yo conversé con dirigentes de base, en algún momento salí del Congreso, empecé a llamar a dirigentes, le dije, ¿qué es lo que más les preocupa? Y la preocupación que yo recibí de las personas con las que hablé es que esto vuelva a crecer, que esto vuelva a aumentar. Y en ese sentido, incluso para aplicar el plan del colegio médico al que se hacía alusión, es necesario mantener el instrumento del estado de excepción con todas las aprensiones que yo tengo. Y también con que estoy absolutamente en desacuerdo que los beneficios sociales estén un poco de rehén también de este estado de excepción. Porque así es, todos los beneficios sociales, el IFE, el postnatal de emergencia, la aplicación, por ejemplo, de la ley de empleo, dependen de la mantención de este instrumento. Entonces, claro, yo soy jefe de comité además, y te voy a contar un poco un off que pasa en el Congreso. Los jefes de comité podemos modificar la tabla por unanimidad. Yo como jefe de comité pedí a los comités modificar la tabla y votar esto el martes, para tener más antecedentes, para esperar los cambios en el plan paso a paso que se prometieron para estos días. Y no hubo voluntad política para correrlo. El gobierno tenía otra alternativa, que era retirar el oficio de estado de excepción y volverlo a presentar hoy día y discutirlo el fin de semana, si era necesario, el lunes o el martes. Y tampoco hubo voluntad política. Teníamos, por otro lado, a la UDI completamente, perdóname, Montserrat, estaban taimados. Completamente taimados, votando en contra. Entonces, si nosotros también desde la oposición nos sumábamos a esa negativa del estado de excepción, corríamos el riesgo de que nos quedáramos sin instrumento para manejar la pandemia en estos días con la variable Delta ingresando al país. Entonces, al final, perdona, con esto concluyo, fue una decisión difícil. Para mí fue una decisión difícil, pero le hice caso a las personas comunes y corrientes que hablaron conmigo y me dijeron, a mí lo que más me preocupa es la vida. Y eso fue lo que pusimos por delante. Y no se pueden, porque también se habló en algún momento de el compromiso o hacerlo por otra vía de mantener los beneficios del postnatal de emergencia, de los subsidios, etcétera, pero sin tener que decretar estado de excepción. ¿Eso se podía legalmente o es muy difícil? Esa posibilidad existe, pero tiene que haber un cambio legislativo. Hay proyectos de ley presentados en este sentido, se han presentado proyectos de resolución en dejar los beneficios sociales no amarrados al estado constitucional de excepción, sino al criterio de la alerta sanitaria, que es el criterio que determina que se tomen las medidas para que se tomen justamente estas medidas económicas, que es lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho un año, no ahora. Pero para eso se requiere un cambio legislativo. Nosotros estamos muy disponibles y esto es muy transversal. Incluso a propósito de la última discusión del postnatal de emergencia, se estaba llegando a un acuerdo para dejarlo circunscrito a la alerta sanitaria y no al estado de excepción, y al final ese acuerdo se terminó cayendo. Entonces, bueno, más allá de sacar cuentas más, cuentas menos, a mí de verdad me tiene muy angustiada la situación. Creo que esto de la variante Delta de verdad que nos cambia todo el escenario. Yo estoy muy de acuerdo con las libertades personales. Creo que hay que flexibilizar algunos criterios como el toque de queda. No tiene sentido el toque de queda, que la gente no pueda salir. A lo mejor alguien puede salir siquiera respirar. Pero Natalia, nosotros pedimos un delegado presidencial para el tema de la salud mental y no se ha respondido sobre eso. Pero estado de excepción no quiere decir toque de queda. Me imagino que eso es una conversación que se puede dar aparte con el Ejecutivo, con la autoridad sanitaria. Estamos esperando todo lo que va a pasar el sábado a las 11 de la mañana con el nuevo plan paso a paso. Ahí vamos a tener más elementos para poder, a lo mejor ocurre lo que dice Tomás, y no lo sabemos. Hoy día la gente va a salir recién el día martes. Muchos chilenos, otros van a quedar en cuarentena, pero muchos chilenos van a salir el día martes recién a transición. ¿Cómo ir a hacer esa transición? ¿Es como la conocemos hoy o es otra transición la que van a tener todas estas comunas el día martes en adelante? Son preguntas que todavía están abiertas, pero lo que quiero dejar en la mesa es que estado de excepción no es toque de queda. Por lo tanto, ahí todavía puede haber una conversación pendiente y abierta, Álvaro, ¿no? Sí, Julio César, Monse, un saludo a ambos y a los muchachos del panel. Lo del gobierno ya sobrepasa todo. Yo ayer voté en contra porque creo que ya basta esto de entregar un cheque en blanco.
Hemos escuchado en los últimos días hablar de la caja de herramientas. Todo lo que tiene que ver con la pandemia ha sido este último tiempo al tuntún. Mire, vamos otra vez a hacer algunos cambios, mire, confía en nosotros. Y cada vez que se ha confiado son letras chicas, son problemas, y estamos frente hoy a un clasismo pandémico. El gobierno no ha querido entender que no es lo mismo tener una pandemia, y ustedes lo han conversado miles de veces en el matinal. No es lo mismo estar en pandemia y estar en cuarentena, en toque de queda, en las comunas más ricas, que estar en las poblaciones. El estudio donde están ustedes, muchachos, ahí fácilmente pueden caber 5 a 6 departamentos sociales. Y cada departamento social tiene 2 familias. En una casa, en Providencia, en Ñuñoa, en Las Condes, en la zona alta de Peñalolén, tiene mucho patio. Entonces, yo no entiendo nada del gobierno, yo cada día me defraudo más, porque cuando le pedimos, por favor, explique lo que nos van a hacer, y no es un tema de estar taimado. Yo creo que ocupar esos calificativos, primero hace que se vea la persona que lo dice infantil, porque acá no estamos hablando de cosas infantiles, estamos hablando de miles de vidas de chilenos y chilenas que se han visto afectados. Y hoy día, cuando aparece la variante Delta, que sabíamos que iba a llegar en algún momento, sabíamos que ya estaba en Argentina, que estaba en Bolivia, ¿cómo no se tomaron las medidas? O sea, una persona viene a Chile a un sepelio porque su familiar falleció, está 10 días en cuarentena. ¿A qué entierro vino? ¿A qué sepelio? No deberíamos dejar entrar a nadie. O sea, ¿por qué tenemos que tomar medidas cuando las cosas ya suceden? Y lo de ayer, cuando se le pidió al gobierno que explicara algo, entregar en medianoche, lo que hizo fue apurar el trámite. ¿Para qué? Para terminar hoy día en que la derecha, una parte de la derecha y muchos pero rechazaron el estado de excepción como señal de protesta contra el gobierno, o porque finalmente hoy día su sector está apelando y cree que es momento de mayores libertades para el país. Hay una mezcla de cosas. En mi punto de vista, yo creo que las decisiones que tiene que tomar el gobierno se acercan más a las del Colmet. El Colmet, sí, en algunos puntos se pasó 3 pueblos, pero en el fondo está hablando lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Francia, y es sensato. No podemos seguir, como tú lo bien decías, Julio. Al principio de año dijeron no van a durar más de 3 o 4 semanas las cuarentenas, van a ser duras. No duraron 4 semanas, no fueron duras. ¿Y qué resultado tenemos? Hoy día estamos hablando del suicidio por la pandemia, porque se suicidó lamentablemente el dueño de una cadena de gimnasio. Además que no son efectivas, Álvaro, porque tenemos cifras que son para pegarse con la cabeza en una muralla, ¿no? O sea, entró a cuarentena una comuna y salió después de casi 90 días de cuarentena con más casos. O sea, es que eso no se entiende. Ahora, entonces, eso quiere decir que algo pasa ahí que no... ¿Dónde están los expertos? Porque yo primero que escucho esto, lo de la fatiga pandémica. Yo entiendo al alcalde Montoya súper bien lo que está diciendo. ¿Por qué nosotros sí, nosotros no y ellos sí? Y cuando lo que tenemos que tomar decisiones son con números. El gobierno, una vez más... ¿Pero usted está de acuerdo con el colegio médico con esto del cortocircuito? Porque por un lado su sector está diciendo no más cuarentena, no más toque de queda, y el colegio médico está planteando que una cuarentena estricta llamada cortocircuito epidemiológico de 3 semanas, pero total, sin transporte público, por ejemplo. ¿Estaría disponible la derecha a apoyar este cortocircuito? Es que lo va a tener que estar. Porque lo que plantea la derecha y lo que plantea el colegio médico son los pasos que hay que seguir en una primera fase y en una segunda fase. Lo que dice el colegio médico no puede existir sin lo que dice la derecha, y lo que dice la derecha no puede existir sin lo que dice el colegio médico. Separemos en la tontera, la gente está aburrida, que todos los días los paneles lo que hablan, vamos a hablar con los expertos, y nadie se pone de acuerdo, no hay actas. Es como que si, mire, se murió alguien, todos los días se cae lo equivalente a un avión que se va a Santiago Punta Arenas. Es que por eso le pregunto, porque parece contradictorio que por un lado usted esté dejando en evidencia los números, la cantidad de fallecidos, pero por otro lado la derecha esté pidiendo fin de las cuarentenas. Entonces le digo, entonces usted como alguien de derecha independiente, ¿se alinea con el colegio médico 3 semanas de cortocircuito? Sí, obviamente. Y una vez que se haga eso, empezamos el final de las cuarentenas. Pero sí, obvio, hay que terminar con la enfermedad y después vemos lo que pasa. No puedes dar 2 pasos si no has dado el primer paso inicial.
pero si es de perogrullo, y yo lo he dicho tanto públicamente como internamente dentro de mi Entonces partido. debería haber votado a favor del estado de excepción, Sí. pues. No, porque tampoco no se le puede entregar un cheque a fecha al gobierno, porque el gobierno lo que hace es que todo es una nube. Claramente se iba a terminar aprobando, pero si el gobierno no se le pone un pare, ¿qué vamos a esperar? Hemos perdido libertades y nadie reclama nada. Demos la palabra al alcalde. No, es que lo que hablamos con la Monse Sí. al inicio del programa a las 8, el tema de la confianza. El tema de la confianza, Eso era. el tema de trabajar en conjunto, en proyectos largos, en proyectos... Si trabajamos COVID-0, hay que trabajar COVID-0 todos juntos. Si trabajamos volver al colegio después del invierno, hay que empezar a trabajar ahora, no para que vuelvan mañana o pasado, sino que después del invierno, trabajar ahora, cómo volver al colegio en un par de meses, juntar al colegio de profesores, juntarlo con el ministerio, juntarlo con los apoderados, juntarlos con un delegado que haya para que vuelvan a clase. O sea, las cosas se tienen que hacer más o menos con un tiempo, si no estamos siempre parchando sobre el parche, alcalde.